hablar hoy son los puntos que vimos en clase. Uno es la hemoglobina glicosilada, ¿okay? Su explicación tanto bioquímica y su importancia en el diagnóstico y control, así como la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, su definición, su fisiopatología, los fármacos antidiabéticos que también los tratamos, y dos complicaciones agudas relacionadas a esto, que son cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Okay. Entonces, en cuanto a la hemoglobina glicosilada, bien lo vimos en clase, este es un biomarcador establecido para evaluar el control glucémico a largo plazo y también para el diagnóstico de diabetes. Entonces, algo que no recalcamos en clase es acerca de cómo se forma. ¿Okay? La hemoglobina glicosilada se va a formar ante la unión de la fracción de la hemoglobina, que sí lo dije, que es de... Tienen que recordar que la hemoglobina es un tetrámero, como lo podemos observar aquí. ¿Okay? Está formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. ¿Y dónde se va a unir la glucosa? Es en la cadena beta, exactamente en el grupo amino N-terminal. ¿Ok? Ahí se va a unir la glucosa. Y esto se va a formar por un proceso de glicación no enzimática y es por una exposición prolongada a la glucosa en sangre. Sea diabético o sea no diabético, el paciente aún así se le va a unir en ciertas cantidades de glucosa a la hemoglobina. ¿Ok? Y esto, por el propio la propia vida media del eritrocito va a durar más o menos que dura de 8 a 12 semanas, por eso es que va a reflejar la glicemia aproximadamente durante estos días, y por eso es que algunas veces van a escuchar como que la hemoglobina glicosilada no miente, ¿no? Y como les dije, la glucosa se va a unir al grupo amino N-terminal, que como les repito es aquí, y esto se va a unir a través de una reacción, que es la reacción de Maillard, ¿ok? Y va a formar una base, que es la base Shift. Esta base va a ser inestable, ¿ok? Y para que se estabilice, se va a reconfigurar, es decir, digamos, si tiene una posición ABC, ahora va a ser una posición CBA, de esta forma va a generarse más estable, y eso le vamos a llamar el producto de Amadori. Ese producto es medido como la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada. Es importante que lo recuerden, chicos, es hemoglobina, o sea, HB A1C, ¿ok? C porque se une a la glucosa. Si ustedes de repente en el examen ven un A1B, es que se ha unido a otro compuesto que no es la glucosa, ¿ok? Porque sabemos que también hay fructosa, galactosa, etc. Pero A1C se refiere a la unión de la hemoglobina con la glucosa. Teniendo en cuenta eso, igualmente los valores, que también los vimos, cuando hablamos de un paciente diabético con un valor de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, hablamos de un paciente prediabético con un valor de 5.7 a 6.4, este sí es un tema que no tratamos, pero también para que lo tengan en cuenta. Y nuestra meta en nuestro paciente para saber que está controlado es que tenga un valor menor a 7. Ya hablamos de un paciente diabético, ¿ok? Un paciente que ya le diagnosticamos diabetes, de repente con un 8% de hemoglobina glicosilada y le estamos dando ya el tratamiento, y si su valor es menor a 7%, estamos diciendo que es un paciente controlado. Ojo que estamos hablando de una población en general. Igualmente, la en el 2025 mencionó que este valor se puede ajustar, por ejemplo, en pacientes pediátricos, se le puede determinar que ya sea menor a 6.5, y en pacientes que son adultos mayores se le puede dar un rango de tolerancia hasta de 7.5. Pero es una cuestión nada más para decirles, pero lo que yo quiero que recuerden es el valor menor a 7. Ok, entonces la diabetes mellitus tipo 1, como bien lo mencionó su compañero, va a ser una enfermedad autoinmune que es mediada por linfocitos T. Y esto va a provocar al final una destrucción progresiva de las células beta pancreáticas que poco a poco van a generando apoptosis hasta el punto en que ya no existen células beta pancreáticas y eso va a llevar a la deficiencia absoluta de lo que es la insulina. ¿Ok? Acá hay mecanismos clave que tenemos que recordar. Uno de ellos es la predisposición genética, ¿ok? Que es, por ejemplo, el HLA-DR3, el HLA-DR4, ¿ok? Que son los de mayor riesgo. Y también el hecho de que haya tenido familiares de primer grado, eso también incrementa el riesgo, ¿ok? Y factores desencadenantes ambientales, como infecciones virales, como enterovirus o rubiola congénita. Ojo que no estoy diciendo que de manera aislada un paciente con rubiola congénita vaya a desarrollar diabetes mellitus, sino que también tiene que tener la predisposición genética y además tiene que tener falla en mecanismos de tolerancia inmune, porque como les dije, esto es un tema autoinmune, ¿ok?
La combinación de esto es lo que va a generar que mi paciente pueda llegar a tener diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como les dije, es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune va a empezar a tratar antígenos normales de la célula beta como si fueran patógenos. Ojo, no es que la célula beta pancreática va a generar antígenos anormales, no. Sus antígenos normales que suele expresar, nuestro cuerpo lo va a reconocer como si fueran patológicos. Por eso va a generar una destrucción autoinmune. ¿Ok? Y para eso quiero que vean la imagen de acá. Esta de acá. Y acá están esto es una célula beta pancreática, un islote pancreático. Y estos normalmente van a expresar proteínas, ¿ok? Que van a ser los antígenos. Y estos antígenos, que normalmente los expresa, pero esta vez nuestro cuerpo, por las diferentes codificaciones que les mencioné, lo va a reconocer como algo patológico. Entonces va a venir la célula dendrítica, que es la que está aquí, que parece una estrella. ¿Ok? Y esta célula dendrítica va a funcionar como un sensor. Este va a reconocer que algo no está sucediendo bien. Entonces lo que va a hacer es procesarlo y lo va a presentar ahora en su superficie. ¿Ok? Y va a liberar lo que ven acá, que es la interleuquina 2. La interleuquina 12 lo que va a promover es la respuesta inmunitaria, ya sea adaptativa como la innata. Lo que va a hacer es que al final la célula dendrítica se lo va a presentar al linfocito TCD4 y el linfocito TCD4 va a ser como el que va a comandar, ¿ok? Entonces, una vez que se acerca al linfocito TCD4, que es lo que estamos viendo ahí, le va a mostrar el autoantígeno y el TCD4 ahora se va a activar. Y al activarse va a liberar el interferón gamma, que es el IFN que ven aquí, y el TNF alfa, ¿ok? Y estos son mensajeros que van a inflamar y van a aplicar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta ante los TCD4? Es la activación de los TCD8, que es lo que está pasando aquí. Se están activando el TCD8 que es inactivo y se va a pasar activo. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer los TC8? Estos sí directamente lo que van a hacer es perforar y destruir la célula beta pancreática. ¿Ok? Entonces, repito, a nivel de las células beta pancreáticas van a tener expresión de esos antígenos, la célula dendrítica lo va a reconocer como algo patógeno, ahora lo va a expresar esta célula dendrítica, va a liberar interleuquina 12, que me va a ayudar también a activar el TCD4. El TCD4, que es el coordinador, va a liberar TNF-alfa e interferón gamma, que básicamente son mensajeros inflamatorios y van a amplificar esa respuesta y van a activar los linfocitos TCD8, que finalmente los TCD8 son los que van a destruir la célula beta pancreática. Ok. Y acá lo que vemos es el linfocito B. El linfocito B también van a reconocer antígenos y se van a activar transformándose en células plasmáticas, que al fin y al cabo van a producir los anticuerpos, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Y esto, para recalcar, estos anticuerpos no van a destruir en sí directamente las células beta pancreáticas, pero sí van a marcar y facilitar el ataque inmunitario. O sea, básicamente va a promover el ataque inmunitario. ¿Me escuchan todavía? Porque mi imagen se congeló. Ya, genial, ya. Entonces, ya. Bueno, ahora, esto va a pasar, si bien esto es algo autoinmune, no significa que el bebé nazca inmediatamente como que va a dejar de producir las células beta pancreáticas de un día para otro, van a morir en su totalidad, no. Esto va a funcionar por etapas, ¿ok? La primera etapa, que es la autoinmunidad presintomática y con normoglicemia. O sea, van a comenzar a producir todos esos anticuerpos, todo ese proceso que yo les he mencionado, pero no va a producir síntomas y mi glucosa va a estar normal. Es decir, si yo a ese paciente en la primera etapa yo le tomo los exámenes auxiliares para detectar su glucosa va a estar normal. ¿Ok? Listo. En la etapa 2 ya voy a comenzar, como menciona acá, la intolerancia a la glucosa, con datos de laboratorio, pero no todavía en rangos de diabetes, sino en rangos de prediabetes. ¿Ok? Pero aún así sin manifestación clínica. Y si se dan cuenta, en el eje X están viendo el tiempo en años. O sea, están pasando años mientras mi cuerpo va avanzando en las diferentes etapas. Y al final llegamos a la etapa 3, donde ya se establece la diabetes mellitus tipo 1 como tal, y ya va a haber manifestaciones clínicas, las típicas que encontramos, que ya sabemos que son las 4P.
¿ok? Y además, ya en nuestros exámenes de sangre ya vamos a ver rangos de diabetes. Ya. Ahora, quería recordarles, este cuadrito ya lo habíamos visto, pero nada más para que puedan entender mejor la fisiopatología. Son los efectos normales que tiene la insulina. La insulina sabemos que es anabólica, ¿ok? Pero ahorita quiero que se enfoquen en las cosas que inhiben. ¿Qué inhibe? La glucogenólisis. O sea, recuerden que la glucogenólisis es lo que descompone el glucógeno, que es como nosotros almacenamos la glucosa en el hígado. Entonces va a inhibirla, va a evitar que este se descomponga. También va a inhibir la gluconeogénesis. Sabemos que la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Inhibe la lipólisis y la proteólisis. ¿Okay? Eso es lo que normalmente va a generar la insulina. Ahora, ¿qué pasa en este caso que no tenemos insulina? La deficiencia absoluta de insulina pues va a generar todo lo contrario, ¿no? Lo que normalmente estaba inhibido ahora se va a activar. Una de ellas es la proteólisis, ¿ok? Entonces vamos a descomponer las proteínas y obviamente eso me va a generar disminución de la masa muscular, lo que al final va a traducirse como una pérdida de peso. ¿Qué más me va a generar? Bueno, sabemos que las proteínas se descomponen en aminoácidos y los aminoácidos también a través de la gluconeogénesis pueden generar glucosa, lo que me va a promover la hiperglicemia. ¿Qué más? Va a haber menor uso de la glucosa, porque bien sabemos, y retrocedo la parte de aquí, va a haber órganos que son insulinodependientes, y ya sabemos los que están en GLUT4, ¿ok? Entonces, como ya no voy a poder, la insulina ya no se va a unir a su receptor y ya no se va a poder translocar el GLUT4 a la membrana del músculo esquelético, del adipocito del músculo cardíaco, entonces mi cuerpo va a sentir como si no tuviera glucosa, porque la estoy usando menos. Y eso me va a promover la hiperglicemia también. Va a aumentar la glucogenólisis, o sea, mi glucógeno, ay, no sé si se puede grabar, creo que eso lo veo Dalis. Bueno, sigo hablando, ya. Aumentar la glucogenólisis, saben que el glucógeno, como les vuelvo a repetir, son las reservas de glucosa en el hígado, entonces, al aumentar la glucogenólisis, básicamente esas reservas yo las estoy descomponiendo y va a haber más glucosa. Y eso también promueve pues, la hiperglicemia. Y la lipólisis, sabemos que los lípidos se van a descomponer en ácidos grasos libres y el glicerol va a pasar al proceso de gluconeogénesis, generando al final la hiperglicemia, y los ácidos grasos libres, pues a nivel del hígado van a pasar por la cetogénesis y van a formarse va a generarse la cetocidosis que al final va a promover la cetosis. Y eso nos va a ayudar también a entender en la complicación aguda. Entonces la hiperglicemia va a generar aumento de la osmolaridad plasmática y eso va a ser detectado por los osmoreceptores. Entonces, como mi osmolaridad plasmática está aumentada y yo lo quiero volver al estado normal, voy a aumentar la sed para así poder eliminarla a la orina y por eso se genera la polidipsia, ¿ok? Por los osmoreceptores que están detectando. También va a haber un aumento en la diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque, como sabemos, a nivel del túbulo contorneado proximal está el SGLT2, que es un transportador de glucosa, y lo que hace normalmente es reabsorber la glucosa, pero obviamente tiene un límite. Cuando ese límite se sobrepasa, pues ya se va a generar la polipsia. ¿Okay? Y también obviamente eso va a cargar con pérdida de electrolitos y agua y mi paciente va a tener tendencia a la deshidratación. Ok, ahora la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 va a ser una enfermedad metabólica, progresiva y multifactorial, ¿ok? Que va a estar caracterizada por resistencia a la insulina más una disfunción progresiva de las células beta pancreáticas. Y hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, que justamente los he puesto aquí. Uno de ellos, y el más importante, y el que más podemos llegar a controlar en nuestro paciente, es el sobrepeso o la obesidad, ¿ok? ¿Por qué? Ya, bueno, igual puse el IMC por si no recuerdan cómo tenemos que verlo. ¿Y esto por qué? Porque el exceso de grasa, sobre todo el nivel de la grasa visceral, va a liberar sustancias proinflamatorias, que son las adipoquinas. ¿Ok? Que al fin y al cabo estas instancias lo que van a promover es la resistencia a la insulina en los órganos que son insulinodependientes, como el músculo y el tejido adiposo, y también a nivel del hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es lo primero, quiero que se acuerden, que es lo primero que va a pasar cuando mi paciente está con el inicio de diabetes mellitus tipo 2, que como en ese momento mis células beta pancreáticas sí están funcionando bien, van a querer
compensar esa hiperglicemia generando más insulina y se va a generar una hiperinsulinemia. O sea, al inicio yo estoy teniendo una hiperglicemia por todo lo que yo estoy comiendo, ¿ok? Y mi cuerpo, como todavía está con la capacidad de compensar, voy a generar más insulina, generando hiperinsulinemia. Pero con el tiempo, como todos, si hacemos un trabajo excesivo por mucho tiempo, nos vamos a agotar, que es lo que le pasa a las células beta pancreáticas. Se agotan y ya se va a generar resistencia a la insulina y por eso va a aparecer la diabetes mellitus tipo 2. Este factor de riesgo, que es el sobrepeso o la obesidad, va a ser un factor de riesgo muy importante y es el que más se puede modificar, ¿ok? Y esto puede generar gran importancia a mis pacientes que son prediabéticos porque puede evitar la evolución o retardar la evolución a lo que es diabetes mellitus, ¿ok? El sedentarismo también es un factor de riesgo importante porque saben que a nivel del músculo es uno de los principales sitios donde actúa la insulina para captar la glucosa, porque sabemos que ahí también actúa el GLUT4. Y la forma en cómo actúa el GLUT4 es como cuando la insulina se une a su receptor en la membrana y al final genera que el GLUT4 pues se trasloque y ya se pueda absorber lo que es la glucosa. Sin esto, entonces, si nosotros no tenemos insulina o su receptor es resistente a esto, pues no se va a poder translocar el GLUT4. En este caso, cuando mi cuerpo va a necesitar más translocación, es cuando yo hago ejercicio, porque va a necesitar más ATP. Y obtenemos ATP a través de la glucosa. Si no hacemos ejercicio, pues nuestra tasa metabólica también va a ser la menor y nuestro cuerpo no lo va a necesitar, por ende no va a necesitar esa translocación. ¿Okay? Y además, obviamente, el sedentarismo va a promover la ganancia de peso y volveríamos al primer factor de riesgo, ¿no? Bueno, la edad mayor a 45 años también es un factor de riesgo porque con los años, obviamente, se va a reducir progresivamente la función de las células beta pancreáticas y eso también va a generar un aumento en la resistencia a la insulina porque hay una pérdida de masa muscular. Recuerden que mientras más avanza la edad es más tendencia a la osteopenia, aumenta la grasa visceral y en general las personas más adultas hacen menor actividad física. Y también, obviamente, por un tema del envejecimiento, pues ya no se generan tantos antioxidantes y todo eso genera una inflamación crónica. Y por eso también representa un factor de riesgo. Obviamente, un antecedente familiar de DM2 también por la base genética y también por los estilos de vida, ¿no? Porque las personas tienen que comer la misma dieta, están ya con la predisposición a hacer la misma actividad física, el tema de la obesidad. Entonces, por eso también el antecedente familiar es importante. Y bueno, la historia de prediabetes, obviamente, como les dije, va a ser súper importante porque ya básicamente el progreso sin una intervención ocurre en una razón de 5 a 10% por año, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí es un gran factor modificable. O sea, nosotros podemos a un paciente prediabético modificarles que él se compromete a cambiar su dieta, hacer actividad física, bajar de peso, porque todo eso puede que no llegue a progresar o que retarde mucho la progresión a diabetes mellitus tipo 2. Bueno, hablando de la fisiopatología como tal, hay que acordarnos también de lo referente, bueno, primero la resistencia a la insulina, ¿no? Recuerden que va a ser el primer evento, pero aún así hoy va a aparecer muchos años después tras el diagnóstico, porque necesita de una manera prolongada haberse sometido a la hiperglicemia para que después de haber generado la hiperinsulinemia, estas células beta pancreáticas pues se agoten. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, la resistencia a la insulina va a ocurrir principalmente en el músculo esquelético, que ya hablábamos acerca de que va a captar menos glucosa, porque no va a haber translocación del GLUT4, va a disminuir la sensibilidad a la insulina. A nivel del hígado, pues sabemos que normalmente lo que se va a generar ahí es la glucogénesis, pero lo que no va a suceder es eso, entonces el hígado también se va a volver resistente a la insulina y va a seguir produciendo glucosa a pesar de que aunque ya haya insulina, ¿ok? Entonces va a aumentar la gluconeogénesis hepática, también va a disminuir la glucogenogénesis. A nivel del tejido adiposo sabemos que es otro tejido insulino dependiente y los adipocitos se van a volver resistentes y en la disminución de la insulina en sí sabemos que normalmente la insulina inhibía la lipólisis, pero en ese momento lo que va a hacer es aumentarla y también más ácidos grasos libres, pues más cetogénesis. Y eso también va a ser perjudicial, aparte por la producción de adipoquinas,
inflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 6. La disfunción propia de la célula beta pancreática por el sobreexceso de trabajo va a generar glucotoxicidad, va a generar más hiperglicemia, ácidos grasos libres que se van a depositar también en el páncreas, ¿ok? Y todo eso va a llegar a que mi paciente genere lo que es la resistencia a la insulina. Y también hablamos nosotros de las incretinas. Si no se acuerdan bien, acá les puse la imagen, ¿ok? Hablamos del GIP y del GLP-1, ¿ok? Que se liberaba a nivel intestinal, que al final esto era positivo porque iba a aumentar la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón, ¿ok? Pero acá teníamos una enzima importante, que era la enzima de PP4, que les dije que tenían que recordarla porque va a haber medicamentos que van a actuar a ese nivel. Si se dan cuenta, las incretinas, el GIP y el GLP-1, van a ser degradadas por esta enzima, pero no en su totalidad, solamente para generar una homeostasis, para que tampoco genere tanto aumento de insulina y tanta baja de glucagón. Entonces, algunas sí se van a mantener activas y al estar activas, pues van a generar su acción normal y las inactivas no van a generar. Entonces, si yo pongo un medicamento aquí que me inhiba, básicamente va a hacer que mi GIP y mi GLP-1 pues sigan generando la acción y eso va a ser muy positivo en pacientes diabéticos. Los criterios diagnósticos de la diabetes, igual lo mencionamos en clase, pero lo vuelvo a repetir. Está primero la glicemia en ayunas, que sabemos que tiene que ser mayor o igual a 126, ¿ok? Como menciona acá, requiere un ayuno mínimo de 8 horas, pero aún así los rangos de prediabetes son de 100 a 125, ¿ok? O menor a 126, y normal sería menor a 100. Otro punto era el test de tolerancia oral a la glucosa, que bien lo mencionamos en clase, se va a generar, nosotros vamos a darle al paciente 75 gramos de glucosa anhidra, ¿ok? Y luego de 2 horas yo le voy a tomar su glucosa y si me sale mayor o igual a 200, pues mi paciente es diabético. Y si sale entre 140 a menor a 200, es prediabético. Y si sale menor a 140, pues mi paciente no es diabético, ¿ok? Y la hemoglobina glicosilada, que ya la vimos, cuál es su valor normal y cuándo es diabetes mellitus tipo 2 y cuándo es prediabetes. Y en la glicemia al azar o glicemia aleatoria, ¿ok? Su valor va a ser patológico cuando va a ser mayor o igual a 200 miligramos, pero esto lo vamos a considerar como diagnóstico cuando encontremos las 4P que les puse arriba: polidipsia, polipagia, poliuria y pérdida de peso, que ya sabemos por qué ocurre en este paciente. Aquí, bueno, el tip que decía aquí, la hemoglobina glicosilada no miente, pero el paciente con ayuno sí. Obviamente, si mi paciente ha ayunado más de lo que debería, pues no vamos a encontrar una glicemia tan elevada. Pero la hemoglobina glicosilada, como sabemos que depende del tiempo de vida media del eritrocito, que es de 120 días, entonces sí me va a decir más o menos en 3 meses cómo ha estado mi paciente, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que obviamente sí, yo tengo que saber si mi paciente tiene alguna enfermedad que afecte la vida media de los eritrocitos, ¿ok? Su vida media o su forma, por ejemplo, diferentes tipos de anemia, ¿no? Van a afectar la vida media del eritrocito, lo cual va a hacer que mi hemoglobina glicosilada no sea tan confiable de tomar, pero tengo otras opciones pues para evaluar a mi paciente diabético. Ok, esta es para que puedan seguir cómo hacer el diagnóstico de un paciente con diabetes. Ok, bueno, hago un screening o ver, ¿por qué le tomaría a mi paciente, un paciente X, las pruebas para diabetes? Porque sencillamente estoy en una campaña de screening, estoy haciéndolo a todos los pacientes para ver si es que realmente tienen diabetes o no, o sospecho por las 4 PTC, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. En algunas literaturas se agrega como 5P, que le agregan al prurito, pero el ADA no lo pone, entonces yo nada más puse las 4P. ¿Ok? Entonces, si yo sospecho eso o quiero hacer un screening, le puedo bien tomar glicemia al azar, si es que tiene las 4P, ¿ok? Y ya si me sale mayor a 200, mi paciente es diabético. Si no tengo el screening o no tengo la glicemia al azar, le voy a tomar glicemia en ayunas, ¿ok? La glicemia en ayunas sabemos que si sale mayor o igual a 126, no es suficiente una toma para yo decir que mi paciente ya tiene diabetes. Tengo que repetir el examen. ¿Ok? Y una vez que lo repito y si sale mayor o igual a 126, pues mi paciente ya es diabético. ¿Qué pasa si no sale
mayor o igual a 126, si no sale menor a este, pero mayor a 100, porque sabemos que esos son los rangos, pues le voy a hacer mi test de tolerancia oral a la glucosa. Que si sale patológico, sea mayor o igual a 200, ya hablo de un paciente con diabetes mellitus. Igual, si mi glicemia en ayunas salió en rangos de prediabetes, le puedo tomar una glicemia, un test de tolerancia oral a la glucosa para ver también si salen resultados patológicos. Bueno, los fármacos antidiabéticos. Ahí lo que quiero que recuerden, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco, hablamos primero de las biguanidas, que eran, un ejemplo de ellos era la metformina, que sabemos que es el antidiabético pues, más usado, ¿ok? Y aquí lo que quiero que se acuerden es el mecanismo de acción y algunos efectos adversos o características importantes que recordar de cada medicamento. Y no hay que profundizar mucho en eso porque no es el objetivo, pero igual tienen que saber. Primero hablamos de la metformina, ¿no? Que el tipo de medicamento dijimos que era una biguanida, justo aquí lo dice. Biguanida y el ejemplo es metformina. Ok, ¿qué hacía este medicamento? Inhibía la gluconeogénesis hepática. ¿Ok? Entonces la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. ¿Ok? Básicamente lo que voy a hacer con mi cuerpo es evitar que siga produciendo glucosa. No estoy controlando lo que mi paciente está consumiendo, estoy controlando lo que mi propio cuerpo está produciendo para dejar de generar tanta hiperglicemia, ¿ok? Entonces, este es un anti-hiperglicemiante, ¿ok? Entonces, este no me va a generar hipoglicemia, porque yo no estoy actuando a nivel de la insulina, sencillamente estoy evitando que se genere más glucosa, ¿ok? Entonces hay que recordar eso, no va a generar hipoglicemia e inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático. Tienen efectos adversos importantes, son las molestias gastrointestinales, como las náuseas, los vómitos. Un efecto adverso severo es acidosis láctica. Entonces, si digamos, me dice mi paciente está tomando un medicamento que le está generando náuseas y vómitos y llega hasta la acidosis láctica, ¿cuál sería ese medicamento? Ya saben que es metformina. Y ya saben, ¿y qué hace la metformina? Inhibe la gluconeogénesis hepática. Ok. Otro medicamento es la sulfonilurias. Las sulfonilurias, como dice ahí, la glibenclamida, la glimepirida, ¿ok? Lo que va a generar esto es estimular la secreción de la insulina por parte del páncreas. O sea, voy a motivar a mi páncreas a que secrete más insulina. Entonces, si yo estoy motivando a mi páncreas a que secrete más insulina, la insulina sí me puede llevar a una hipoglicemia. Entonces, un efecto adverso de las sulfonilurias es la hipoglicemia. ¿Ok? Esto sí me puede generar hipoglicemia. Listo. Los inhibidores de PP4, que justo hablamos del DPP4, que, si no se acuerdan, acá está, que lo que hacía es degrada el GIP y el GLP-1, que son las incretinas. ¿Ok? Entonces, si yo lo inhibo, básicamente lo que voy a hacer es incrementar la vida media de estas incretinas, o sea, del GLP-1 y el GIP, al inhibir esta enzima. Entonces también voy a potenciar, ya sé que sabemos que el GIP y el GLP-1 van a llegar a aumentar la insulina y disminuir el glucagón. ¿Ok? Algo importante que decir aquí, uno de esos medicamentos, que es la linagliptina, pues se puede dar en pacientes con enfermedad renal estadio 4, 5 y diálisis. ¿Ok? Es el único ADO, ADO significa antidiabético oral, que se puede utilizar en enfermedad renal crónica y diálisis. ¿Ok? Ese es un dato importante. Ya. Los análogos del GLP-1, básicamente, un análogo es que actúa similar y el GLP es una incretina, básicamente va a ser la misma, va a emular la acción del GLP-1. ¿Ok? Esos son los análogos del GLP-1. Y ahí los inhibidores del CGLT2, sabemos que el CGLT2 se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal y lo que hace es la reabsorción de glucosa. Entonces, los inhibidores pues, de CGLT2 van a aumentar la excreción de glucosa. ¿Ok? Y al aumentar la excreción de glucosa, pues va a disminuir su reabsorción renal. Porque si se reabsorbe, se queda en mi cuerpo. Si no, si se excreta, se elimina. Entonces, ¿yo para qué quiero reabsorber? Básicamente estoy haciendo que mi cuerpo siga en hiperglicemia. Entonces, yo al inhibirlo, estoy haciendo que se secrete más glucosa por la orina y así la estoy eliminando. ¿Ok? Eso hacen los inhibidores del CGLT2.
Y los medicamentos terminan en glifosinas, como empaglifosina, dapaglifosina. Y finalmente las tiazolinodionas, que también eso lo tratamos en clase, ¿ok? Eso lo que van a hacer es aumentar la sensibilidad de la insulina. Ojo, no estoy hablando a nivel de mi páncreas como lo hacían las sulfonilurias. Las sulfonilurias motivan a mi páncreas a secretar más insulina. Pero las tiazolinodionas lo que hacen es aumentar la sensibilidad de la insulina en tejidos insulinodependientes, como el tejido adiposo y el músculo. ¿Ok? Entonces voy a hacer que ese receptor que está a nivel de esos órganos, a nivel de las células de esos órganos, pues tenga más sensibilidad para la insulina y así se pueda translocar mi GLUT4 y se ingresa más glucosa en estas células. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las tiazolinodionas y las sulfonilureas. Esos datitos que les acabo de mencionar son los datitos importantes que tienen que tener en cuenta. Bueno, allá. Y de las tiazolinodionas, lo que es importante es que un efecto adverso es el edema. Entonces, obviamente, no le puedo dar a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva porque ellos tienden a retener bastantes volúmenes. Porque su corazón no está funcionando, no está bombeando como debería. Entonces, si yo le doy más volumen, pues va a empeorar. Por eso es que no se le da a estos pacientes. Okay. Y ya, dos complicaciones agudas, que eso van a exponer igual los chicos mañana, pero vamos a dar como que una breve introducción acerca de estas dos patologías, que son la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. ¿Ok? Ambas son crisis hiperglicémicas y son de complicaciones agudas. Hoy no vamos a hablar acerca de complicaciones crónicas, las diabetes mellitus. ¿Ok? Entonces, en la cetoacidosis diabética va a ser una emergencia metabólica grave, y ocurre sobre todo en pacientes de diabetes mellitus tipo 1, pero también puede presentarse en diabetes mellitus tipo 2, por si acaso. Pero más que todo en diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? Entonces, la cetoacidosis diabética básicamente resulta de un déficit absoluto o casi absoluto de la insulina, junto con el aumento de hormonas contrarreguladoras, que si bien se acuerdan, su compañera Guayas, creo que fue, mencionó cuáles son las hormonas contrarreguladoras. Que si no se acuerdan, ahorita les digo. Son el glucagón, el cortisol y las catecolaminas. ¿Okay? Entonces, hay déficit absoluto de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras. Y todo esto va a producir una tormenta metabólica con esos 3 puntos clave que les puse allí. Estos 3 puntos claves. ¿Ok? El aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de cuerpos no glucosídeos, y glucogenólisis, es decir, que mis reservas de glucógeno las voy a alisar y voy a liberar glucosa. Esas dos cosas generan hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, si ya tengo insulina baja y mis tejidos no captan glucosa, ya tengo la glucosa elevada. Y voy a aumentarla más si hago estos dos procesos. O sea, voy a incrementar más mi hiperglicemia. ¿Okay? Ese exceso de glucosa al final va a generar, obviamente, a nivel del SGLT2 que está en el tubo contorneo proximal, que normalmente lo que genera es la reabsorción de glucosa, pero llega a un límite, ok, que es 180, llega a un límite que ya no puede reabsorber más y lo va a comenzar a eliminar, ok, pero no solamente lo va a eliminar como glucosa, sino también va a eliminarlo como agua, generándose una diuresis osmótica, y por eso mi paciente va a tender a la deshidratación. Y obviamente no se va solamente el agua, sino se va con sodio y potasio, ok, listo. Entonces también se va a generar lipólisis masiva, obviamente, porque si no hay glucosa y la glucosa lo que hacía era inhibir la lipólisis, pues ya no va a estar inhibida y se va a generar la lipólisis masiva. Y eso va a generar un aumento de ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres al final van a pasar a generarse como una cetogénesis a nivel del hígado y se van a formar los cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y el beta-hidroxibutirato es el más abundante, por eso es el que se va a medir a nivel del orina. ¿Ok? Y por eso es que se llama cetoacidosis, porque son cetoácidos, cuerpos cetónicos. Okay. Entre los síntomas están, bueno, las 4P, que ya sabemos cuáles son: dolor abdominal, náuseas, vómitos, respiración de Kussmaul, aliento cetónico y deshidratación. Okay. Entonces, ¿qué es la respiración de Kussmaul? La respiración de Kussmaul es una hiperventilación, donde hay un marcado aumento, como dice acá, de expiración e inspiración. Y hay un dato.
quiero que tengan en cuenta la diferencia entre taquipnia e hiperventilación. Taquipnia es el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Voy a respirar más rápido. O sea, mi frecuencia respiratoria, como dice acá, mayor de 20. Pero mi ritmo y mi profundidad van a estar normales, solamente estoy respirando más rápido. La hiperventilación es que aparte de yo respirar más rápido, voy a respirar más profundo. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer la hiperventilación. Mayor rapidez, o sea, mayor frecuencia respiratoria, pero también mayor profundidad. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque lo que quiere hacer mi cuerpo es compensar. En este caso, estamos en una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque mi bicarbonato ha disminuido. Si mi bicarbonato disminuye, disminuye mi pH. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo les puse una formulita que pH es igual a bicarbonato sobre CO2? Ya, perfecto. Entonces, si disminuye mi bicarbonato, va a disminuir mi pH, generando una acidosis metabólica. Ahora, mi cuerpo no me va a dejar ahí. Ah, ok, tienes acidosis metabólica, ya verás qué es. No, va a intentar compensar. Y lo compensa con el CO2. ¿Ok? Entonces, a ver si me escriben en el chat si están despiertos. El CO2, ¿qué haría para compensarlo? ¿Aumentaría o disminuiría? Para compensar mi pH acidótico. Disminuiría. ¿Qué dicen, chicos? Escríbanme en el chat. Creo que se lo escucho, no. Solo una persona está despierta, creo. Aumentaría, me dicen. Solo Xiomara está. Al hiperventilar aumenta el CO2. Aumentaría, aumenta, entonces aumenta. No, chicos, no aumentaría. A ver. Ah. Ya, pero el profesor me ha hecho dudar. Ya, a ver, recuerden que el pH es igual al bicarbonato sobre el CO2. Ya, si tienen una hojita, escriban. Si no, igual mañana lo voy a volver a explicar, pero quiero que lo entiendan. El pH es igual al bicarbonato sobre el CO2. Entonces, si mi bicarbonato baja, mi pH baja, porque son directamente proporcionales. ¿Ok? Pero el CO2 está en el denominador. O sea, si yo digo que mi CO2 aumenta, mi pH bajaría más. Si yo hago que mi CO2 aumente, no estoy compensando nada. Estoy diciendo, ok, estás en acidosis, ok, baja más, sé más ácido. Y yo no quiero eso. Yo quiero que mi pH aumente. ¿Por qué? Porque es una manera compensatoria de volver a la normalidad en el pH. Por eso mi CO2 tiene que bajar. Por eso su paciente está hiperventilando. Porque si hiperventila, aparte que está respirando más profundo, también está respirando más rápido, o sea, está botando más CO2. O sea, mi CO2, mi presión parcial de CO2 dentro de mi cuerpo está disminuyendo, porque eso va a generar una compensación en el pH. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Si no, mañana lo vuelvo a explicar, pero igualmente para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Y por eso es que se genera esa compensación. Por eso es que existe una respiración de Kussmaul. Ahora, la respiración de Kussmaul no solamente va a suceder en un contexto de cetoacidosis, ¿ok? Va también, por ejemplo, en sepsis, salicilatos, porque todo esto al final va a generar acidosis y lo que mi paciente quiere hacer es, pues, regular, o sea, que mi pH no siga bajando, sino ya aumente y lo hago a través de la respiración, porque es mi mecanismo de compensación, ¿ok? En conclusión, no aumentaría el CO2, disminuiría, ¿ya? Ok, y el diagnóstico, pues, ¿cómo lo diagnostico? Con la glucosa. La glucosa, pues, con 3 puntos, pero no solamente la glucosa. La glucosa tiene que estar mayor de 250, mi pH tiene que estar menor a 7.3, ¿ok? Y mi bicarbonato tiene que estar menor a 18. ¿Por qué? Porque el bicarbonato fue el que generó la disminución del pH, ¿ok? Y esto se llama acidosis metabólica. Con anion gap elevado, ¿por qué? Porque se han producido cetonas secas. ¿Okay? Mañana les voy a detallar un poquito más, como una introducción, si es que todavía no lo han visto, de cómo se los trastornos ácido-base. ¿Ok? Pero recuerden estos 3 puntos importantes. Glucosa sérica,
bicarbonato menor a 18 y el pH arterial. Estos 3 puntos son los que me van a hacer el diagnóstico. Y obviamente las cetonas séricas positivas, que sí lo vamos a encontrar en cetoacidosis diabética, pero no en un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿ok? Para yo poder hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Listo. Y el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, bueno, su fisiopatología básicamente es que la deficiencia de insulina aquí va a ser relativa porque va a estar más relacionada. Sí, qué mal. Profesora, me quedé hasta cuando dijo HCO3, que eran 18, ¿y qué más era? Dijo 6 puntos. Glucosa más de 250. Ya. pH menos de 7.3 y bicarbonato menor a 18. Ok, muchas gracias. Y cetonas séricas. Ya sé. Las cetonas, tu bicarbonato, tu pH y tu glucosa. Ok, muchas gracias. Ok, ya. Estaba hablando del síndrome hiperosmolar hiperglicémico, que más va a estar relacionado con la diabetes mellitus tipo 2. Puede estar un poco así con la diabetes mellitus tipo 1, pero más con la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Aquí lo que pasa es que va a haber una deficiencia de insulina y es relativa, por lo tanto no hay formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Acá hay deficiencia de insulina, no es como en la diabetes mellitus tipo 1 que es absoluta. Entonces, en estos casos va a existir una hiperglicemia significativa que va a generar una diuresis osmótica marcada, que ya lo mencionamos. ¿Por qué? Y consecuentemente, como sabemos, la glucosa no solamente se va a perder por la orina, sino también pues jala agua y jala electrolitos y por eso se va a generar una deshidratación. Y esta deshidratación es masiva, como mencionan acá, masiva, y es tanto que nuestro cuerpo, por más que se active a nivel del hipotálamo, nuestro centro de la sed, y comenzamos a consumir bastantes líquidos, no se va a llegar a compensar. Y eso va a generar una osmolaridad plasmática elevada, o sea, mucha concentración, ¿ok? Por eso se van a generar todos los síntomas que nosotros estamos especificando aquí. Principalmente lo que es la somnolencia, el estupor y el coma, por la deshidratación severa y la osmolaridad plasmática elevada. ¿Ok? Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver una glucosa sérica mayor a 600. Ojo, acá la glucosa va a estar mucho más elevada. ¿Ok? Una osmolaridad efectiva mayor a 320, porque estamos hablando, como su propio nombre lo dice, de un síndrome hiperosmolar hiperglicémico o un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Ok? El pH arterial no está en acidosis, ¿ok? Como lo habíamos visto. Bueno, no tiene tanto la tendencia a la acidosis, va a estar mayor a 7.30, porque sabemos que los valores normales son de 7.35 a 7.45, pero básicamente te está diciendo que no es menor a 7.30, ¿ok? El pH va a estar más de 7.3, el bicarbonato va a estar más de 15, y no vamos a encontrar cetonas, o van a ser negativas o mínimas, ¿ok? Pero sí van a estar muy alterado el estado mental del paciente. El paciente va a estar en letargo, o en estupor, o puede llegar hasta el coma. Pero hay que tener en cuenta que a veces se pueden presentar ambos al mismo tiempo, ¿ok? Existe un 20 al 30% de pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico que pueden presentar acidosis metabólica como resultado de una cetoacidosis al mismo tiempo. Ya a eso le denominamos estado mixto y el diagnóstico se hace cuando cumple criterios tanto de cetoacidosis diabética como síndrome hiperosmolar hiperglicémico. O sea, cumplen ambos criterios. Y acá hay un cuadro comparativo, básicamente cuando hablamos de cetoacidosis y cuando hablamos de síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Sabemos que el cetoacidosis, como le dije, el tipo de diabetes más frecuente es el tipo 1, mientras que en síndrome hiperosmolar es el tipo 2. La evolución en cetoacidosis es mucho más rápida, pero en el síndrome hiperosmolar es varios días a semanas, ¿ok? Porque se está persistiendo la hiperglicemia en este paciente. Ya hablamos del mecanismo fisiopatológico, la glicemia, importante, si ya ven, yo les puedo poner un caso clínico de una glicemia de 700, que les va a orientar más a un síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Obviamente tienen que leer más, pero ya más o menos si ven una glicemia muy elevada, ya les puede ir orientando. Buscan los demás criterios diagnósticos para llegar a marcar la respuesta adecuada. Los cuerpos cetónicos,
obviamente por la cetoacidosis, su propio nombre lo dice, pues van a estar positivos en el CAT y negativos en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, el pH arterial en la cetoacidosis, acidosis menor a 7.3, bicarbonato menor a 18, anión GAP elevado, ¿por qué? Por las cetonas, ¿ok? La osmolaridad elevada en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Lo bueno es que les va a ayudar mucho que sus propios nombres le digan las respuestas, ¿no? Hiperglicémico, hiperosmolar. Y bueno, el déficit de agua corporal total, como les dije, es una deshidratación severa en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Y ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o todo está bien. Y ya mañana nos vemos. Si quieres. Y sí le voy a compartir, pero por sesión previa, o sea, le piden a ver. ¿Dudas? Ah, la bibliografía. Profesora, ¿cuáles son las fijas de las fijas? Lo que he dicho hoy. Si me han escuchado hoy, si están aquí, ¿a quién pues? Sí, profesora, para usted incluso habló de los valores. Así como la anterior vez usted mencionó sobre el Snap y el... Ay, habló dos de la vez pasada y eso también vino en el pasito. Pero acá está como que más extenso, o sea, no... Ay, no sé si me explico. Alguien más escribió en el chat y no puedo ver. A ver, voy a dejar de compartir. O Dani, ¿me puedes leer la pregunta del chat? Porque no lo puedo ver. No sé por qué. Profesora, dice que ¿cómo podremos identificar los casos de diabetes o trastornos en el ECOI? Ahí ya. Bueno, las 4P, van a tener que tener las 4P. Las 4P no se van a presentar en un paciente diabético que recién está iniciando. Muchas veces es asintomático, ¿ok? Pero para poder identificarlo en el ECOE, pues tendrían que hablar de poliuria o polipaje, ¿no? Que ha perdido peso. De repente tu paciente mismo no se puede dar cuenta, le dices, no, la ropa no me queda más holgada, preguntarle si estaba haciendo dieta, ¿ok? Porque a veces sí están más delgados, pero porque han estado haciendo dieta. La bueno, la polifagia que tiene más apetito de lo normal, pero no sube de peso, que va, la poliuria que va más tiempo al baño y mayor cantidad de orina. También el hecho de la sed, la característica de este tipo de sed es que los pacientes tienen más ganas de tomar agua, pero no se sienten saciados después de tomar agua. ¿Ok? Es cómo podemos dirigir la pregunta. Profesora, lo que habló de este tema, ¿puede venir en el pasito de mañana o esto recién va a venir en el examen final? No, esto es para el pasito de mañana con el doctor, porque este tema lo vimos la semana pasada. Aquí básicamente lo he extendido un poco más, pero todos los puntos importantes lo tratamos en la clase anterior. Los criterios diagnósticos, cómo diferenciar diabetes mellitus tipo 1 y 2, fisiopatología, todo lo que hemos tratado, todo lo que hemos expuesto. Profesora, usted habló de que la insulina solo inhibía dos, que era la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Nada más esos dos inhibía. No, dije que era los dos que mencionaste y también la lipólisis y la proteólisis. Lipólisis y qué más. Proteólisis. Gracias, profesora.
Chicos, si no tienen más preguntas, muchas gracias por estar. Sí, profesora, me encantó su clase, en serio, lo máximo. Gracias, chicos. Profesora, debería hacer clases así más seguidas, porque, o sea, la forma de cómo lo explica, o sea, yo siento que debía grabarse la clase porque a veces, o sea, avanzar en clase muy rápido, entonces como que